Buenos días, yo soy Gianluigi Muscato de la Universidad de Málaga y en colaboración con mis compañeras Ainin Mantak, Dana Ituf y Marina Cabello, voy a presentar el trabajo titulado Desigualdad en la integración, una comparación entre extranjero comunitario y extracomunitario. Empezamos a subrayar los desafíos que tienen los inmigrantes para su integración, tanto social como comunitaria. Entre los dos aspectos, los desafíos principales que están remarcados en la literatura, tenemos el acceso a la vivienda, el empleo, el problema con el idioma, el dominio del idioma autóctono, la diferencia cultural y religiosa, la discriminación percibida, la burocracia, que en muchas circunstancias se considera como incomprensible, ¿no? Con unos trámites largo e incomprensible, sobre todo por lo que respecta a la regularización o la homologación de los diferentes títulos de estudio. Esta situación es más crítica, ¿no? Estos desafíos, estos elementos son más críticos en el caso de los extranjeros que proceden de países que no son de la Unión Europea. Vamos a ver ahora en concreto cuáles son las principales desventajas que tienen los extranjeros extracomunitarios. Por un lado, en el caso del empleo, se ha visto que más de un 10% de los casos los extranjeros extracomunitarios tienen una desventaja en cuanto al empleo, es decir, tienen mayor desempleo. Y ese empleo es menos cualificado porque muchas veces hay dificultades para la homologación del título, por lo cual el empleo alcanzado no es coherente con el nivel de estudio. Luego, en cuanto al idioma, se ha visto también que, bueno, en el caso de España sobre todo, aunque entre los extracomunitarios hay muchos latinos, aún así, por lo general, consideran que su nivel de idioma, ¿no? El dominio del castellano es menor con respecto a los extranjeros no comunitarios. Mientras, en cuanto a la adaptación cultural, entendida como la capacidad de los individuos o del inmigrante en este caso, de reconocer, adaptarse, en algunas veces hasta incorporar elementos culturales del país autóctono, ¿no? Del país donde han emigrado. En este caso también se ha visto que los extranjeros no comunitarios tienen mayor problema de adaptación cultural y a la vez perciben una mayor discriminación sobre todo por lo que concierne al aspecto cultural, fenotípico, étnico, religioso y laboral. El objetivo del estudio es analizar cuáles son las variables que determinan la integración social y comunitaria, tanto de los extranjeros comunitarios como extracomunitarios, y a la vez vamos a comparar estos niveles de integraciones entre ambos grupos, ¿no? Para ver cuáles son mayores, cuáles son los grupos que tienen una mayor ventaja o desventaja, y a la vez se hará esa comparativa con la empleabilidad, el dominio del idioma y la discriminación percibida. En cuanto al método del procedimiento, el método será un método cuantitativo de corte transversal. Utilizamos escala estandarizada, escala validada. Se utiliza un muestreo snowball para la captación de la muestra y en cuanto al análisis, se hará un análisis de varianza, en este caso una ANOVA, para detectar posibles diferencias entre los dos grupos en todas las variables y luego se procede con una regresión lineal con un método stepwise para analizar el impacto que puede tener esta variable independiente sobre la integración. También ese análisis se hará de forma separada para ambos grupos. En cuanto a los participantes, la mayoría, en este caso 374, son extracomunitarios contra 84 extranjeros comunitarios. En cuanto al género, está bastante equilibrado. En cuanto a la edad, son más jóvenes los que proceden fuera de la Unión Europea y también tienen menos empleo y llevan menos tiempo viviendo en España en comparación con los comunitarios. Estamos hablando de 7,7 años en comparación con los 9,7 años de los participantes comunitarios.
En general, bueno, con más de la mitad de la muestra está casada en el caso de los extranjeros y alcanza el 60% en el caso de los comunitarios. Y a destacar también que en el caso de los comunitarios casi un 40% están casados con otros, con personas de otra nacionalidad. De las cuales la mayoría de los casos son su pareja española. Y en cuanto a la tipología de inmigración, por lo general ambos grupos coinciden en que ha sido una migración voluntaria y no forzosa. Esas son las escalas utilizadas, son todas escalas validadas que tienen un elevado alfa de Cronbach, por lo cual tienen una muy buena fiabilidad. Bien, pasamos a los resultados. Para hacer una comparación entre las diferentes variables, atendiendo a los dos grupos, es decir, comunitario y extracomunitario, vamos a realizar un análisis de varianza. Y como se puede ver en la tabla, prácticamente en todas las variables hay diferencias estadísticamente significativas, exceptuando con el autogrupo, es decir, con la identificación exogrupal, que hay una tendencia. Aún así, como se puede mirar, como se puede ver en la tabla, los comunitarios son los que tienen más trabajo. Estamos hablando de datos, digamos, estadísticamente significativos. También son los comunitarios que dominan más el castellano y se sienten más integrados. Sin embargo, los extracomunitarios puntúan más alto en discriminación percibida. Ahora pasamos a un análisis de regresión para ver cuáles son las variables que más peso tienen a la hora digamos, de predecir la integración. El primer grupo que analizamos son los extranjeros de la Unión Europea y como se puede ver en la tabla, el autogroup y la discriminación percibida, en este caso un mayor autogroup, o sea, una mayor identificación con la cultura española y una menor percepción de discriminación, predicen hasta un 29,3% de varianza, es decir, que hasta en un 29,3% estas dos variables son capaces de explicar la integración de los extranjeros. De manera parecida, en el caso de los extranjeros extracomunitarios, vemos que una baja discriminación y también la identificación con la cultura autóctona también predice su integración. Pero en este caso, el hecho de tener un empleo también figura entre las variables digamos, estadísticamente significativa en cuanto a su predicción, es decir, que unido a la discriminación, bueno, a una baja discriminación y una mayor identificación cultural, el hecho de tener un trabajo, también ese modelo predice la integración de los extranjeros, en este caso en un 22,1% de los casos. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que bueno, una de las principales limitaciones es que los resultados no son generalizables en cuanto al tamaño de muestra, que es bastante desproporcionada entre autóctonos, o sea, entre extranjero europeo y extraeuropeo, y en cuanto a la composición de la muestra, debido a que se trata de una muestra bastante heterogénea, que incorpora más de 40 nacionalidades distintas. Por lo general, podemos decir que se confirman nuestra hipótesis sobre la diferencia existente entre inmigrante europeo y no europeo. En este caso, digamos, la desventaja principal la tienen los inmigrantes no europeos, como hemos visto prácticamente en todas las variables analizadas. Luego, decir que una baja discriminación y la identificación exogrupal son las principales variables que predicen la integración de ambos grupos, y en el caso de los extranjeros no comunitarios, también el empleo tiene un peso específico importante. Y bueno, a modo de conclusión general, podemos añadir que son necesarias políticas a nivel nacional orientadas más a un acercamiento cultural, entendido como una
unas estrategias capaces de poder dar a conocer la cultura del país autóctono, en este caso del país anfitrión, y eso permitiría ese acercamiento cultural, no solo compartir ciertos elementos culturales, sino que también podría disminuir la discriminación percibida. Pues esa era la última diapositiva. Pues muchas gracias por vuestra atención.